¿Cómo estamos? Buenos días para todos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Qué bueno. Qué bueno poder vivir lo que dice la palabra del Señor, amén. Mirad cuán bueno y hermoso es habitar todos juntos en armonía, amén. Así que yo quiero invitarle a usted, acompáñeme allí, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, vamos a leer, vamos a orar y vamos a recibir lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, amén. Entonces, acompáñeme al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Amén. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Así que en esta mañana, iglesia, quiero compartir un tema, no sé si pueden proyectarlo allí, que se llama, ¿ya salió? Creer para ver. Amén. Creer para ver. Y yo sé que ya adoramos un momentico, pero quiero que oremos allí, que escuchemos esta melodía tan hermosa, que le pidamos al Señor que Él nos hable, que Él nos guíe en esta mañana. Bueno, Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás en este lugar, porque nos hemos reunido en tu casa, Dios, con una necesidad de ti, necesidad de que nos hables, necesidad de que quizás escuches el corazón que se encuentra tan triste, tan cansado, tan afligido, pero también hemos venido, Dios, para rendirte adoración, porque creemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que guía nuestros pasos, que tú eres el que bendice nuestra vida, que tú vas como poderoso gigante delante de nosotros, Señor, y abres camino aun donde quizás pensamos que no hay oportunidad. Tú, Dios maravilloso, has estado con nosotros, nos has guardado, nos has cuidado, nos bendice, Señor, de tantas formas. Muchas veces, Señor, no vemos tu mano en los pequeños detalles, pero ciertamente siempre estás con nosotros. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Enséñanos, corrígenos, instrúyenos, así como un día el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos perfeccionados, Dios, a fin de que nosotros, Señor, podamos entender, Dios, que hay algo, Señor Jesús, que podemos hacer cada día y es vivir para ti. Ayúdanos en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, de una manera especial y permite, Dios, que nuestra vida esté siempre delante de ti, Señor, que nuestros pensamientos, nuestro accionar, nuestra vida pueda hacerte agradable, Dios, que nosotros podamos ser, Señor, esa ofrenda, Señor, delante de ti, Señor Jesús, ese holocausto que sube como olor fragante. En esta hora lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, y pensando en eso, pasémosla, eso. Pensando en eso, recordaba y pensaba en algo muy importante, y es que muchas veces nosotros, bueno, los niños, todos fuimos niños en algún momento de nuestra vida. Los niños tienen una cualidad, una característica muy importante, y es que cuando sus padres le prometen algo, ellos lo dan por
hecho o por sentado, ¿cierto? Si un padre le dice a su hijo, te voy a regalar esto, él se pone feliz, ¿cierto? Se emociona y le empieza a contar a todos sus amigos, a todo su entorno, ¿cierto? Y resulta que muchas veces nosotros, allí en pantalla, están mostrando la definición de creer. ¿Y qué es creer? Como primer punto, pienso que creer es tener la convicción de que Dios nos va a dar algo o va a hacer algo a pesar de que no lo vemos, ¿cierto? Dice que creer es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener una prueba de que eso exista en este momento. También dice que es considerar una cosa como posible o probable sin tener una certeza absoluta de ello. Y pensaba que muchas veces, como les digo, debemos ser como niños. Dios muchas veces nos ha dado promesas, ¿cierto? Pero el afán, la tristeza, quizás el dolor nos lleva a ahogar ese creer, ¿cierto? En estos días, no sé si usted se ha dado cuenta que ha estado lloviendo, ¿cierto? Y usted tiene en el celular el indicador del clima, ¿cierto? ¿Sí lo sigue o no lo sigue? Y resulta que ahí decía, todos estos días que llovió, decía que llovía a las 2 de la tarde. Entonces llega un punto en que uno ya dice, oiga, prepárese porque a las 2 va a llover. Damos por sentado que lo que nos dice una aplicación va a ser cierta, ¿cierto? Pero y entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces hemos dejado de confiar en lo que Dios nos ha dicho? Amén. La incredulidad poco a poco ha ido entrando en el pueblo de Dios. Poco a poco creemos porque no vemos, entonces decimos, quizás Dios ya se olvidó de lo que un día me prometió. Amén. Pero debemos, como se llama la prédica, creer para poder ver. Amén. Y entonces vamos a ver una serie de personajes, de hombres de Dios en la Biblia que vivieron esto en sus vidas. El primero de ellos es el profeta Eliseo. Acompáñeme allí a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Del verso 8 al 23, amén. Dice que el rey de Siria tenía guerra contra el pueblo de Israel. Pero resulta que el profeta Eliseo le avisaba por Dios al rey de Israel cuál era como los pasos a seguir que iba a tener este hombre. Y lógicamente pues este hombre se asusta porque dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el pueblo de Israel sabe qué es lo que yo voy a hacer? Y usted y yo, hermanos, si usted hemos estudiado un poco acerca del profeta Eliseo, sabemos que Dios un día lo dotó de poder, ¿cierto? Y entonces Eliseo era un hombre de Dios que vivía tranquilo. Dice la palabra del Señor que, vamos allí, Segunda de Reyes, capítulo 6, en el verso 13 dice, y él le dijo, id y mirad por dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta Eliseo le responde, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Mire algo. Hoy quizás muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos así como este pueblo se pudo haber sentido. El siervo Giezi estaba atemorizado, lógicamente. Si a usted los problemas, las luchas, no podemos evitarlo, muchas veces nos hacen desmayar. Pero ¿sabe algo, iglesia? Y es que nosotros, al igual que estos siervos, contamos con el respaldo de nuestro Dios. ¿Usted cree eso? ¿Cierto que sí? Dice la Biblia, Jeremías 20:11, una promesa preciosa para nosotros. Vamos allí, Jeremías 20:11, dice la palabra: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así que aunque tengamos muchos problemas, Dios está con nosotros. Amén. El otro día vi un video precioso que me encantó y es real. Si nos ponemos a analizar los grandes hombres de Dios, cuando miramos por lo menos a los 3 amigos de Daniel, dice la Biblia que ellos fueron llevados al horno de fuego, ¿cierto? Pero Dios estaba con ellos en el horno de fuego. Daniel fue llevado al foso de los leones, pero Dios estaba con Daniel, ¿cierto? José, dice la Biblia, que fue llevado a la cárcel. Dice en el libro de Génesis 39, mas Jehová estaba con José. Así que en cualquier situación de adversidad, Dios está con nosotros. Amén. ¿Usted cree eso, iglesia? Hay que creerlo. Hoy debemos confiar, amén, que nada ni nadie puede hacernos daño en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y avanzamos y entonces podemos ver a nuestro segundo personaje, que es Abraham. Y resulta que Dios en el libro de Génesis 12 le hace una promesa a Abraham, ¿cierto? Usted la conoce. Dios le dice que salga de Ur de los Caldeos. Él obedece a Dios y Dios le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Y la historia continúa y resulta que nuestro amigo Abraham pues le dice a Dios: Señor, en el capítulo 15, si usted quiere, ahí vamos a ir avanzando. En el capítulo 15 resulta que Abraham le hace una pregunta a Dios, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros le hacemos preguntas a Dios. Y Dios llama a Abraham a la edad de 75 años, le hace esta promesa en el libro de Génesis 12. Como usted sabe, como le digo, la historia continúa. Ya en el capítulo 15, Abraham le pregunta a Dios: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Si el que va a heredar lo que tengo es un esclavo, ¿cierto? Dice allí, un damaseno, el hijo de un damaseno. Y entonces Dios le responde: este no te va a heredar, ¿cierto? Sino que yo te daré un hijo. Continúa la historia y resulta que, vaya conmigo al libro de Romanos 4:18. Continúa la historia y resulta que vemos allí cómo Dios elogia a Abraham. Ahorita nos vamos a devolver nuevamente al libro de Génesis, pero vamos al libro de Romanos 4:18. Este verso es precioso. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho:
así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de ya casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Precioso, ¿cierto? Porque resulta que nuestro amigo Abraham, en el libro de Génesis 16, dice la Biblia que ahora Abraham tenía 86 años. No sabemos con certeza de Génesis 15 a Génesis 16 cuántos años habían pasado. Lo único que sabemos es que Sara se cansó de esperar, ¿cierto? Dice la Biblia que Sara le dice, si podemos leerlo allá por favor, Génesis 16, de los versículos iniciales. Sara le dice a Abraham, bueno, Sarai en ese momento, le dice, verso 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. A pesar de nuestros errores, Dios muchas veces nos elogia. Si vamos allá a Romanos, ¿qué pudimos ver que dijo Dios de Abraham? Que estuvo ¿qué? Convencido, que se fortaleció en fe, que confió en Dios. Pero resulta que un día, como muchas veces nos pasa, como aprendíamos anoche, ¿cierto? Como nos recordaban anoche, somos humanos y tendemos a dudar, ¿cierto? Pero ¿sabe algo, iglesia? Usted debe creer lo que dice el libro de Romanos 4:17, y es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Precioso, ¿cierto? Y en el capítulo 17 del libro de Génesis, nuevamente, ahora Abraham tiene ya 99 años. Por eso es que el libro de Romanos dice eso. Ya está bastante viejito. Se nos creció el muchacho, ¿cierto? Pero mire algo tan precioso. Y es que en el libro de Génesis 17, Dios le cambia el nombre a Abraham y a Sarai, ¿cierto? Y les hace nuevamente la promesa. Allí establece el pacto de la circuncisión. Pero vamos al versículo 17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios, que le responde, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Precioso, ¿cierto? Tantos años esperando el cumplimiento, y hay momentos donde Dios debe venir a decirnos, yo voy a cumplir lo que un día te prometí. Amén. Quizás pueden pasar meses, pueden pasar años, pero iglesia, tenga algo por cierto, Dios llega en el momento justo. Amén. Avanzando en la historia, nuevamente Dios se aparece a Abraham en el capítulo 18 y nuevamente le dice que va a tener un hijo, ¿cierto? Dice 18:11, y Abraham y Sara ya eran viejos de edad, y a Sara le había cesado la costumbre. Por eso es que decía ella que ya estaba estéril. Se rió Sara, después que hubo envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto
que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mire esta pregunta tan preciosa. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Precioso. Iglesia, debemos permanecer firmes y que nuestro creer en Dios no se debilite a pesar de lo que vivas a tu alrededor. Es indispensable saber qué problemas vamos a tener. ¿Quién no tiene problemas aquí? Todos tenemos problemas, ¿cierto? Luchas. Pero nuestra confianza debe ser Dios. Nuestra esperanza debe ser Dios. Y nuestra confianza ciega deben ser las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Así que Dios nos bendice a pesar de nuestra incredulidad. Si avanzamos en el libro de Génesis, vamos más adelante, y el verso, Génesis capítulo 21, verso 1 y verso 2, son dos versos, pero fascinantes. ¿Cómo comienza diciendo? Visitó Jehová como le había dicho, e hizo con Sara como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. Pero ¿cómo termina diciendo? En el tiempo que Dios le había dicho. Así que si quizás hemos soñado cosas, hemos pensado cosas, y Dios nos ha dicho que sí, porque ¿sabe algo? Yo creo y soy un seguro que Dios también sueña con nosotros. Amén. Cuando usted sueña cosas importantes por alcanzar, Dios también sueña con nosotros. Amén. Y Él va con nosotros, y así como Él lo ha prometido, pese a que pasó tantos años, Dios no mintió a la promesa que le había hecho a Abraham. Precioso, ¿cierto? Pero tuvo que creer aún por encima de la misma naturaleza, porque ya su esposa, en su condición humana, ya no podía concebir. Pero Dios es más grande que cualquier cosa, amén. Dios es poderoso. Dice la palabra del Señor, número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, Él lo hará. Amén. Precioso. Amén. El siguiente personaje es Isaac. Dice la Biblia en el libro de Génesis 26 que Dios le da una directriz a Isaac y le dice que se establezca en la tierra de Gerar. Había allí, comienza el pasaje diciendo que había hambre en la tierra, ¿cierto? O sea, había un momento de dificultad. Quizás algo que hemos hecho erróneamente, pienso yo, como iglesia, y lo hemos hecho, y Dios sabe que muchas veces lo hacemos en nuestra humanidad, es que decimos, todo está mal, ¿cierto? Y está difícil, y de una u otra forma, es la realidad, ¿cierto? Pero ¿sabe algo, iglesia? Y es que debemos entender que, como dice en Santiago 3, nuestra lengua tiene poder. Y si de una u otra forma nosotros mismos estamos invalidando el amor de Dios, porque cuando decimos está difícil, pues ¿qué estamos diciendo? Que va a estar difícil, ¿cierto? Y Dios diciendo, yo soy más poderoso que la situación, yo soy más poderoso que lo que podamos vivir, pero nosotros muchas veces por nuestra imprudencia estamos pecando, ¿cierto? Isaac fue obediente a Dios, fue a la tierra de Gerar, y dice en el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año
100 por 1. En medio de la escasez, Dios puede hacernos cosechar y nos puede bendecir y nos va a bendecir, iglesia, porque esa debe ser nuestra convicción. No importa que parezca difícil, no importa que se escuche difícil, nuestro Dios es poderoso para bendecirnos. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Amén. Así que nuestra tarea es creer que Colombia es una tierra de bendición. Amén. Y aunque quizás parezca difícil, complejo, inerte, en medio del desierto, Dios hace florecer. Amén. Ahí dice una frase: en el desierto Dios quiere hacernos de nuevo. Dios quiere renovar nuestra vida. Dios quiere mejorarte. Porque es necesario que cada día crezcamos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios en el libro de Oseas, como dice, que llevará a su esposa al desierto, ¿cierto? Y allí la sustentará y allí le enseñará. Así que, iglesia, si hoy estamos en un desierto, es porque Dios quiere algo mejor para nosotros. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere transformarte. Dios quiere que seas un mejor hijo. Amén. Isaac debió creer igual, porque vuelvo y le digo, Dios le dijo, él pudo haber desobedecido a Dios, pero fue obediente y creyó en Dios. Y dice la Biblia que Isaac, más adelante, fue tanta la bendición que resulta que el rey Abimelech tuvo envidia ya a Isaac, ¿cierto? Usted conoce la historia. En la historia dice que Isaac abrió los pozos, riñeron sobre él, sobre los dos primeros, y el tercero, vamos a leer allí, Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Debemos cuidar nuestras palabras, ¿cierto? Y creer siempre, despertarnos cada día diciendo, Señor, tú me vas a bendecir, ¿cierto? Amén. Así que llegó el día en el cual el rey Abimelech, más adelante, vamos allí a leerlo, viene delante de Isaac, más bien a decirle, venga, hagamos pacto. Verso 28, verso 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Precioso, ¿cierto? Precioso, iglesia, saber que a pesar de lo que tú vivas, puedes decir confiadamente, podemos decir confiadamente, somos benditos de Jehová. Amén. Llegará el día en el cual los demás reconocerán que en ti hay bendición de Dios. Amén. Porque ciertamente en nosotros hay bendición de Dios. Y vamos avanzando y ahora aparece Moisés. Y Moisés estuvo firme porque sabía quién era el Dios que lo había llamado. En el libro de Hebreos, vamos allá, Hebreos 11:27, dice la palabra, Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al invisible. Debemos confiar en nuestro Dios. Quizás físicamente no lo vemos, pero podemos sentirlo y sabemos que está con nosotros. Dios nos ha libertado, nos ha hecho sus siervos con una gran tarea, y es que anunciemos el reino de Dios. Moisés se mantuvo firme, creyendo en Dios, y en estos días pensaba cómo Dios transforma de una manera poderosa. Si usted recuerda en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, Moisés lo que hizo fue poner puras excusas, ¿cierto? Era un hombre tímido, era un hombre que tenía tantos problemas, tantos complejos, pero aún así Dios lo convenció, Dios lo doblegó. Moisés accedió a la tarea. Más adelante llega un punto cuando ellos salen de Egipto en que Moisés se enfrenta contra el mar, ¿cierto? Y muchas veces nosotros llegamos a ese punto donde nos enfrentamos a situaciones que no queremos, problemas que no esperamos, pero lo bueno, iglesia, que le digo es que Dios está con nosotros, ¿cierto? Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levántate, ponte en pie y marcha, ¿cierto? Porque el Señor abriría el mar rojo. Amén. Así que, iglesia, no dude de Dios, crea en Dios, confíe en Dios. Dios es poderoso para hacer todo lo que quizás hoy parece imposible. Y para terminar, el día jueves estuvimos donde el hermanito Albeiro, ¿es que se llama el hermanito? Hermanito Albeiro. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a dar para otro día? Otras 3 semanas dijimos, ¿no? ¿Cierto? Y aquí quiero contar un poco acerca de algo que tenía para ese día, pero bueno, no se pudo hablar ese día, pero creer para ver. Resulta que en el año 2010, 2011, cuando ya estaba próximo a graduarme del colegio, allá en mi casa, pues tuve un sueño, ¿sí? Un sueño que era que, pues, yo quería ir a la universidad. ¿Cuál es el contexto de esto? Resulta que en mi casa, en ese momento, en la casa paternal, ninguno de mis tíos, que son bastantes también, son como 7 tíos que tengo, ninguno de ellos pudo ir a la universidad nunca. Y en mi casa materna, solamente mi prima era la única que había empezado a estudiar psicología. Y yo tuve un sueño, yo le dije a Dios: Señor, quiero ir a la universidad. Les contaba a mis hermanos el jueves que mi papá, que es un gran hombre de Dios, pero muy centrado, ¿cierto? En la realidad, dice uno, dijo: no, hijo, usted no puede ir a la universidad porque no hay dinero, no hay de dónde. ¿Para qué lo voy a ilusionar, cierto? Pero en eso resulta que con la pastora de Cúcuta, mi suegra, que de pronto ve el video, mi suegra y mi mamá, ellas soñaron un poco más alto y me dijeron: hijo, si usted quiere ir a la universidad, orémosle a Dios y creamos. Fue lo que dijeron. En eso, pues empezamos a orar y a creerle a Dios, ¿cierto? Y aplicamos a la universidad, entramos al programa que pude estudiar, primer semestre, segundo semestre, y pude ver la mano de Dios, y puedo ver la mano de Dios todavía, iglesia, porque nunca nada faltó en nuestra casa. Dios lo dio todo, Dios lo ha dado todo. Y quizás, como le digo, quizás si no hubiera creído, si no hubiéramos caminado en fe, como leímos al principio, porque por fe andamos, no por vista.
Lo que vivíamos me decía, no. Incluso muchos le recomendaron a mis papás, no, pues póngalo a estudiar en un centro tecnológico, póngalo a hacer una tecnología, póngalo, ¿sí? Pero creímos un poco más allá y Dios cumplió el sueño de ese muchacho en aquella época de 15 años, poder ir a la universidad, poderme graduar como ingeniero, quizás difícil, quizás complejo, pero iglesia, es lo que quiero decirte de parte de Dios. Aunque quizás hoy no ves cumplido tu sueño, sigue confiando en Dios. Dios es poderoso para obrar en cualquier instante. Así que yo lo invito a usted, póngase de pie, vamos a orar y vamos a creer, iglesia, no importa. Así como Dios un día cumplió mi sueño de ir a la universidad y poderme graduar, Dios es poderoso para sanarlo a usted. Anoche mi esposa compartía sobre eso, ¿cierto? Tantas cosas, tantos procesos que hemos pasado con ella, pero Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque aunque quizás muchas veces menguamos, dudamos, Dios maravilloso, de que tú lo puedes hacer, porque humanamente, así como Sarai un día, humanamente ya no podía tener hijos, ya no tenía la fuerza, ya su costumbre no le llegaba. Humanamente era imposible que ella pudiera concebir, pero tú mismo viniste a ellos y dijiste, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y muchas veces, Señor, somos llevados al desierto, donde enfrentamos tantas cosas, quizás la pérdida, quizás, Señor, enfrentamos una enfermedad donde decimos que no hay esperanza, quizás, Señor, nos enfrentamos con la realidad donde pensamos que no hay cómo, que no hay dinero, y olvidamos tus promesas que dicen, mía es la plata y mío es el oro. Tú eres el dueño de toda la creación. Porque simplemente nos entregamos al dolor, porque simplemente olvidamos, Señor, y dejamos que la incredulidad, Señor, gobierne nuestra vida y nos endurecemos y no esperamos en ti. Pero yo te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a creer. Un día, Dios maravilloso, un hombre vino delante de ti con su hijo, Señor, que era atormentado, y tú dijiste, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y ese hombre, con tanta sencillez, dijo, Señor, creo, pero ayúdame a creer un poco más. Porque tantos años, quizás, Señor, esperando el cumplimiento de lo que un día nos has dicho, porque tantos días, Señor, y pensamos y nos entregamos, Señor, a decir, tal vez Dios se olvidó de mí, pero iglesia, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Dios nunca nos desampara. Y en el tiempo señalado podremos verse, así como lo leímos, visitó Jehová a Sara como le había dicho. Y en el tiempo señalado, Dios obrará en tu problema. En el tiempo señalado podremos cantar, podremos decir, bendito es Dios porque se acordó de mí. Y así como el salmista un día escribió,
aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador es el Dios de Jacob. Mi ayuda y mi libertador es el Dios de Israel, que no se duerme, que aún a pesar de tanta ingratitud que muchas veces tenemos, nos da, nos cuida, nos bendice, nos provee, nos sustenta. Sé que lo harás otra vez, Señor. Yo sé que tú, Dios maravilloso, mueves montañas. Yo sé que tú sanas, Señor. Yo sé que tú libras, Señor Jesucristo. Yo sé que tú, Dios maravilloso, harás y cumplirás esa promesa que un día nos has dado, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer así como Abraham, Señor, a llamar las cosas que no son como si fuesen, así como tú las llamas, Señor, a creer, Dios maravilloso, que es posible soñar con grandes cosas, a creer, Dios maravilloso, que aunque humanamente era imposible que fuera, Señor, a una universidad, Señor, tú me llevaste, Señor, me sustentaste y me diste, Señor, un título para gloria y honra solo de tu nombre, Dios, porque no hay nada difícil para ti, porque en ti, Dios maravilloso, no hay nada que sea difícil, Señor. Así como un día le dijiste a María, Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Porque cuando tú nos visitas, Señor, todo cambia, Dios. Lo que está seco florece, Dios. Lo que no tiene vida, aún lo que está muerto resucita, Señor. Porque tú un día dijiste que tú eres la resurrección y la vida. Lo que no da fruto, Dios, produce, Señor, para gloria y honra tuya. Ayúdanos a esperar, Señor. Ayúdanos a confiar, Dios maravilloso, que así como el niño cree, Dios, cuando su padre, su madre le hace una promesa y lo da por seguro y habla, Señor, de eso, así nosotros, Señor, creamos, Dios, que tus promesas, Señor, están con nosotros y que tú cumplirás, Señor, todo lo que nos has prometido. En Cristo Jesús te adoramos. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia.